Buenas noches con todos. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras. Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar. A ver, la anterior clase justamente terminamos con la intervención del grupo de Ramiro. Hoy vamos a empezar con el segundo grupo. Entonces, podemos empezar, por favor. ¿Vale? Buenas noches, Tati, Inge, muy buenas noches. Bueno, nosotros hemos escogido lo que es los envases desechables como un producto. Nuestra estrategia de ventas es incentivar la compra del cliente mediante una promoción, lo que es, pague 80 y lleve 100 unidades. En esto puede ser en vasos, ¿cómo es? En utensilios y en platos. Entonces el precio siempre va a estar marcado con el pague 80 y lleve 100. Adicional, también tenemos la estrategia de ventas que va mucho más dirigida a lo que son nuestros clientes distribuidores o nuestros clientes un poco más grandes. En ellos nos hemos enfocado en lo que es la acumulación de puntos. Entonces, les vamos a ofrecer lo que serían nuestros productos. Cada producto o cada ítem de nuestros productos equivale a un punto. La acumulación de 25 puntos le entregamos gratis uno de nuestros productos que puede ser entre vasos o platos desechables. Una pregunta, en esta acumulación de puntos, ¿a diferencia tengo que incluir con valor económico también o solo con canje de puntos? No, solo es canje de puntos. Está dirigido directamente a canjear puntos, no interviene en que solo en una venta tiene que ser la compra, sino que son puntos acumulables. Entonces, el cliente compra este mes 10, el otro mes 10, luego el siguiente mes ya puede obtener su producto gratis. Bien. De ahí los riesgos que hemos encontrado con nuestro producto, como ustedes conocen, es el tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente está mucho la competencia de que son los elementos biodegradables. Los envases, por ejemplo, hechos en aguacate, en aguacate y más que todo 100% reciclables. ¿Cómo en aguacate? Perdón, ¿me puede explicar un poco mejor eso? Claro, ahora hay los utensilios que son 100% hechos de la cáscara de la pepa de aguacate. Ah, no, eso sí me Entonces, parece. estos tienen una durabilidad mucho más baja, hay fundas, hay todo el tema de envases, ahora envase de la pepa de aguacate, es uno de los productos que yo he conocido y he consultado. Okay. Y también hay las fundas 100% biodegradables y todo este tema. Y aparte también tenemos lo que es como riesgo el tema político. Como vemos ahora en nuestro país, tenemos cada vez nos va alzando el incremento al precio del plástico. Entonces, también lo vemos como un riesgo. Hemos escogido nuestro plan de contingencia en la reducción de contaminación, utilizando como materia prima productos reciclados totalmente, sin afectar nuestros precios. Uno de esos puntos podría ser ir conociendo el mercado de los productos biodegradables, como es de estos productos naturales que le había mencionado anteriormente. Ok, está bien la contingencia con la reducción de la parte de riesgos que podemos tener, sobre todo en el incremento de lo del plástico. ¿Algo adicional? Nada más, profe. Muchas gracias. Ya, ok. A ver, como recomendaciones, bueno, primero, es de verdad que es la primera vez que escucho esto del aguacate, me parece súper novedoso, no lo había escuchado, pero es algo atractivo, incluso hasta para lo del medio ambiente, cuidado, etcétera, es muy atractivo. Y segundo, lo que también me gustó bastante es el tema de la acumulación de puntos. Generalmente, no sé si ustedes han visto las promociones que hay, por decirles, en Fibeca, en que uno iba como completando esos stickers, pero a la final, si yo quería cambiar por algo, tenía que aumentar un valor económico. Entonces, no era como que solo el tema de acumular, sino también adicional pagar.
lo cual, bueno, al fin y al cabo uno se da cuenta que en sí termino igualmente comprando ese producto. Ya, pero lo de acá es atractivo, ¿por qué? Porque aparte de que no tengo que incluir algo económico, me incentiva que la gente continúe acumulando puntos para poder ganarme ese premio. Es como cuando nosotros acumulamos millas, por ejemplo. Entonces nos dicen así en su tarjeta tal y tal, por la compra de cada dólar tiene una milla. Y luego eso se va acumulando y luego vamos intercambiando. Entonces es algo que estoy llamando la atención e interés del cliente por continuar acumulando este tema, ¿sí? Eso como novedoso y como lo otro que es atractivo. Entonces, bastante bien, Ale, gracias. Bueno, entonces hemos acabado con los dos grupos. Vamos ahora sí, les voy a compartir la pantalla para continuar con lo de la clase de hoy. Dame un ratito. Y ahí estamos viendo. Ahora vamos a ver cómo es un gerente de ventas del futuro o el gerente de ventas hacia donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Primero, a ver, nosotros hemos escuchado muchísimas recomendaciones para lo que son las ventas, ¿verdad? Yo creo que ustedes en la parte académica, en la parte de su trabajo, han podido compaginar todos los conceptos y también versus la experiencia, que es lo que se necesita para realmente vender. Yo les mencionaba la anterior clase y había justamente una parte en donde nos decía selección de la persona de ventas. Yo les decía, efectivamente hay que hacer como que esa selección, escoger, porque no todas las personas estamos destinadas justamente para vender. Hay personas que pueden tener habilidades para diferentes cosas, por ejemplo, la parte técnica, la parte de equipos, la parte operativa, y hay otras personas que tienen totalmente la habilidad de que pueda que ni siquiera conozcan la parte específica o a detalle, pero tienen una habilidad increíble para las ventas. Entonces, bueno, aquí sí quiero empezar esto con un poquito más de experiencia y o sea, de las experiencias que he pasado y después vamos intercambiando también. Por ejemplo, dentro de, yo les puedo decir de todos los conceptos que he visto, de diferentes temáticas, módulos que he estudiado y versus a lo que también he estado en experiencia, hay una serie, sí, de tips que les puedo decir y compartir para las ventas. Me pueden decir sí o tal vez no me ha ido muy bien, pero es lo que he podido experimentar. Verán, primero, algo que siempre me lo llevo aquí desde que tuve un curso que me encantó de ventas, era justamente cómo es la actitud del vendedor, ¿sí? Miren, nosotros, y ustedes saben, absolutamente todos los días tenemos problemas, ¿verdad? El trabajo al menos es uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo sé si realmente uno trabaja es para solucionar todos esos problemas. Pero ¿qué es a lo que voy? Es que ese es nuestro diario vivir, ¿sí? El que problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas personales, etc. Pero uno de los tips que sí debe tener un gerente de ventas o un asesor de ventas o la persona que esté, como ustedes le quieren llamar, coordinador, encargado, asesor, etcétera, en la parte de ventas, tiene que mantener una actitud, como decirles, intachable y alegre y convencedora, perdón, hacia el cliente. Entonces, ¿qué es lo recomendable acá primero como tip? Es dejar todas nuestras emociones, problemas, etcétera, que tengamos y mostrarle una sonrisa al cliente. Miren, cuando yo tenía este curso que les digo que me encantó y es el que lo recuerdo hasta ahora siempre de todos los N cursos que uno ha seguido, es justamente como nos decía esta persona, ¿no? Decía, miren, yo un día estaba a punto de, ya no podía con las deudas, ya no podía con mi tema familiar y encima tenía una reunión con uno de, justo a un cliente que le iba a vender. Tenía que dejar absolutamente todo atrás, poner una sonrisa en mi rostro e ir con la mejor predisposición para eso. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene absolutamente ni la culpa ni nada de lo que me está pasando. Y segundo, es un potencial del que yo puedo lograr una decisión de compra que me va a beneficiar, bien sea para el trabajo en donde está o si es que es su propio emprendimiento, su propia empresa. Entonces, es un tip que créanme que nunca me olvido. Es complicado porque generalmente el ser humano, uno como persona lleva todos los problemas que tiene y en función de eso también es su actitud. Pero eso, créanme que yo lo he tratado de poner en práctica hasta en mis clases, ¿sí? Puedo acabar terriblemente con todas las actividades que tenía, pero me cambio de chip el momento en que voy a dar clases. Entonces, justamente es así lo que yo les puedo decir de uno de los tips que me ha encantado de ventas.
Otro tema es poder tener esa comunicación asertiva con mi cliente. ¿A qué voy con concepto de una comunicación asertiva? No es cuestión de llamarle o de verle al cliente por Zoom o personalmente y ya ir a vender, sino es, primero, hay algunos pasos en esta comunicación asertiva. Saber el momento en el que yo me puedo comunicar con mi cliente. ¿Por qué? Porque a veces pasa que, y de hecho nos pasa a todos, nos llaman para algo, uno está sumamente ocupado, ni le voy a prestar atención de lo que me diga. Sí, entonces para esto, ¿qué es necesario previo? Es conocer a mi cliente y a mi segmento de clientes. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, en el tema inmobiliario, que es uno de los ejemplos que estoy viviendo nuevamente en este momento, hay estas empresas inmobiliarias que el momento en que le llaman la primera vez a uno, le toman como dato en qué horario prefiere que yo le pueda llamar para no molestar ninguna de sus actividades, ¿sí? Entonces es algo que generalmente uno, créanme, yo con gusto, a partir de tal hora, los días tales y tales me pueden llamar, perfecto, porque caso contrario, que a uno le estén ahí molestando, que uno le estén llamando, se fastidia y ya perdió hasta el interés, ya no quiere ni comunicarse, ¿sí? Entonces, aunque parecen pequeñitos estos tips, pero me ayuda a una comunicación asertiva, que es la que debo saber en qué momento, qué comunicar a mi cliente, efectivamente, saber que mi cliente al que le estoy vendiendo no es que está desocupado sin hacer nada, posiblemente es una persona muy ocupada, entonces es lo puntual y lo que necesito decirle, ¿sí? Entonces, primero, dentro de esta comunicación asertiva, voy en qué momento decirla, qué es lo que le voy a decir, ¿sí? Buscar los mecanismos, las palabras, etcétera, que yo quiero comunicarle. Y justamente es el mensaje que yo le quiero dejar. Posiblemente ustedes tengan que comunicar bastante a su cliente o algunas cosas, pero simplemente es decirle lo puntual y lo que ustedes requieren de él como respuesta, ¿sí? Ahí es cuando yo puedo decir, estoy manteniendo una conexión y una comunicación adecuada con mi cliente, ¿sí? Entonces son varios pasos para llegar a mi comunicación asertiva, a mi comunicación correcta que yo necesito mantener con el cliente, ¿sí? Entonces, esa parte como tip. Y la otra que le he visto muy importante, les iba a mencionar justamente tres y luego quiero escucharles, es la confianza que yo genere con el cliente. ¿A qué me refiero como confianza? Nosotros hemos hablado muchísimo y en otros módulos, no solo en este, es de esa seguridad que yo le doy al cliente como tal. ¿Cómo le doy seguridad al cliente diciéndole qué es mi empresa, cuáles son los productos, qué experiencia es la que yo he tenido? Que mi cliente vaya, conozca las instalaciones, conozca los equipos, conozca mi personal, es parte de que ese cliente se lleve una perspectiva. ¿Recuerdan cuando veíamos o les mencionaba conceptos de mi identidad corporativa, mi imagen corporativa? Es justamente mi carta de presentación de la empresa. Y eso es lo que me permite a mí como cliente tener esa seguridad y confianza, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado, pero aquí les pongo un caso muy personal. El tema del asesor de su cuenta de bancos, ¿sí? Yo al menos en contactos, en todo, necesito hacer algo pasó, ayúdame con esto, y es una comunicación totalmente inmediata. Y segundo es con la confianza y caso que uno necesite. Entonces ahí sí yo siento y digo, yo no tengo ningún problema con mi asesora bancaria porque me ha ayudado, aquí está el número y compartimos, etcétera. ¿Sí? Es uno de los ejemplos que yo les puedo decir y es una confianza en sí en que yo tengo de esta persona que me está trasladando ese servicio. Entonces, esos tips, como tres principales que yo los tengo a medida de, como les digo, de cursos, de clases, de trabajo, que puedo decirles que me ha impactado y se ha quedado como algo que un asesor comercial, vendedor, gerente, etcétera, lo debe tener. Ahora quiero ustedes que me comenten dentro de su experiencia académica, laboral, de emprendimiento, etcétera, otro tip, a diferencia de los que les acabo de decir, que ustedes creen que es vital para hacer una venta con mi cliente. Escucho a Tati. Buenas noches con todos nuevamente. Yo en una experiencia que tuve que me pareció bastante llamativa, un día con mi primo comentando, él estaba metido en esto que se llama Fusion, creo que es. Ah, sí.
y me invitó a una conferencia y la verdad las charlas que vienen de parte de ellos, para mi pensar, son excelentes. Motivan a una manera que, chuta, uno sale de ahí y decir, chuta, voy corriendo a vender y contento y feliz, pero al momento de uno ya aplicarlo, sí es un poquito complicado, ¿no? Pero en sí lo que me llamó la atención y me agradó mucho fue la charla en sí que nos dieron. Eh, para mi manera de pensar, excelente motivación para eh, uno como vendedor pueda realizar su trabajo. Y de ahí a lo contrario, yo creo que en sí lo que más común me pasa a mí son con los de Claro. Me llaman a cada rato, a cada momento y a veces uno está ocupado y le dice, llámame a tal horario. Bueno, y a mí me ha dado el caso que a veces hasta me llaman 3 veces al día y le digo, recién me llamaron a tal hora. Ah, bueno, y así no es que dicen ya, bueno, está ocupado, le cierro, sino que le siguen y le siguen. Y ya me ha llegado al punto en que me fastidia. O sea, a veces yo contesto y me dicen, le llamo de Claro, mejor cierro el teléfono. Sí, sí Y pasa eso. Ajá. sí, entonces, eso es lo que yo podría compartir, creo que de lado y lado. Ujú. Muy bien, Tati, gracias. Y justamente, por ejemplo, estas experiencias que uno escucha sería enriquecedora, por ejemplo, en el área de ventas, en la fuerza de ventas de Claro. A mí me pasa exactamente lo mismo, bueno, no solo con Claro, no, sino también con la otra operadora, pero es este de malestar. Y entonces yo también les digo, yo no sé si no tienen en su base de datos o qué, pero ya les he dicho que tal y tal cosa, y continúan. Entonces, por ejemplo, esa es una deficiencia total en la que ya causa molestia al cliente. Entonces, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ya les escucho y yo hasta cierro el teléfono, o sea, porque no comprenden y no tienen su registro en una base de datos. Ujú, gracias. Ale, vamos usted con una técnica, un tip diferente a los que hemos dicho. Bueno, yo aprendí algo muy alhaja, ¿no? Porque estuve en un curso donde nos indicaron que al cliente hay que aprender a escuchar. Entonces, este expositor nos indicaba con una pequeña reseña de lo que decía, en lo cual decía, les voy a resumir, decía que el niño les preguntaba qué es pene, y qué es pene y nadie le quería explicar y nadie le quería explicar y hubo, creo que su madre y le decía, pero ¿por qué nos preguntas qué es pene? O sea, ¿en dónde escuchaste o qué? Y el niño le dice, es que estaban conversando de que el alma pene. Entonces, con esta pequeña reseña, la persona que nos daba la charla nos supo indicar que muchas veces hay que escucharle al cliente para poder entender lo que él está queriendo, porque muchas veces entendemos o escuchamos lo que nosotros queremos escuchar, no lo que ellos nos quieren decir. Lo he puesto en práctica, es muy interesante porque muchas veces el cliente no sabe, viene a comprar sin ni siquiera saber lo que está comprando. Y qué bien que cuando uno lo puede guiar, va a regresar 100% el cliente. Ujú, ujú, ujú. Muy buen tip. Muy bien. Ajá, exacto. Cuando uno va, y bueno, sí creo que les he mencionado, pero uno no es experto en todo. O sea, por ejemplo, si yo voy a comprar un bien inmueble, yo no es que sea una arquitecta o una ingeniera civil para saber si es que este acabado, esto de aquí está bien, va por ahí, lo que sea, pero el tema es que la persona que está ahí le pueda justamente guiar. Va a decir, este acabado le va a ir mejor, esto le va a iluminar de otra cosa, etcétera. Y muchas veces sin tanto el afán de tener un rédito económico, ¿sí? Sino que a uno al menos le puedan guiar y decirle varias opciones que ya el cliente seleccione en función de su poder adquisitivo, pero que le puedan guiar es totalmente necesario. Y me pasa lo mismo. Si alguien me puede guiar de esa manera, a esa tienda, a ese local, a esa empresa es la que voy a volver. Ujú. Gracias, Ale. Y Ramiro. Sí, que concuerdo con la Alexita, porque yo ahora que estoy en esto también de la docencia, les digo a los chicos que tienen que ser empáticos. Me parece que el ser empatía y el ponerse en los pies
de la otra persona les ayuda un montón en las ventas. Otro de los tips que trato de darles es que un campo que no está explotado y que yo le veo que ahí hay una deficiencia tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas es la postventa. ¿Qué me refiero con la postventa? Que si usted ya compró algo es porque tenía la necesidad de comprarlo, ya, pero después de eso usted se olvida de esa empresa a la que le vendió o a la que le compró. ¿Y por qué se olvida? Porque no hay alguien que esté ahí como para decirle, mira, ¿qué tal te fue con tu producto? Como para tener un feedback. Entonces, lo que yo trato de decirles a las personas es que procuren tener este nivel de postventa en el simplemente, ¿cómo le fue con su producto? ¿Le parece si nuestro servicio estuvo bien o debemos cambiar en algo? Ese es un tip de la postventa. Y otro que tengo y que me ha funcionado es cuando le ofrecemos al cliente algo distinto, algo diferente, tan simple como pedirle la fecha de su cumpleaños o de tratar de sacar esa información, de obtener esa información. Y cuando llega el cumpleaños, simplemente mandarle un feliz cumpleaños. ¿Sí? Entonces, es muy gratificante el que usted sabe que ese día va a recibir tal vez llamadas de sus padres, de sus amigos, de la gente que se entera por Facebook, pero de repente que la empresa Patito le diga que tengas un feliz cumpleaños, le va a sacar hasta una sonrisa y va a decir, wow, o sea, qué bien. Y ahí uno va a decir, cierto que yo en esta empresa Patito compré tal cosa, me voy a acercar allá a volver a comprar. Entonces yo creo que en ese sentido la fidelización de los clientes es súper importante. Sí, muchas gracias, Ramiro. Justo hay dos ítems que lo voy a topar. A ver, el primero me gustaría, por ejemplo, cuando nosotros nos ponen esto de postventa, es muy cierto, es para saber, nos atendieron bien y todo, pero en muchísimos casos ni siquiera contestamos a esto. Miren, a mí me ha pasado clarísimo, ¿no? Uno a veces está con el tiempo medido, por ejemplo, en llamar a algún tema del banco, la tarjeta, acabo de hablar y me mandan. Presione del 0 al 5, si es que le pareció tal y tal. Hasta oír eso, ya colgué. Sí, ya colgué. ¿Por qué? Porque ya no podía esperar más, porque tenía otra actividad. Entonces, sí, es muy bueno, pero también deberíamos pensar un poquito más allá en cómo podemos educar a la gente, educar a los clientes que puedan responder a esto, porque mi intención es muy buena de preguntar qué tal estuvo que esto para justamente tomar esos indicadores y hacer decisiones que me permitan cambiar. Pero sí tendríamos que cambiar este chip para que el cliente nos pueda contestar a esto. Si no, me quedo como el ejemplo personal que les cuento. Entonces, con eso no voy a tener ninguna información adicional. ¿Sí? Y lo otro, lo que justamente menciona Ramiro, que es de la fidelización de clientes. Yo en esto siempre insisto porque generalmente, ¿qué es lo que nos pasa en la parte de ventas? Nosotros siempre queremos acaparar a nuevos clientes y buscamos a nuevos clientes, incluso buscamos la forma de atraer a los clientes de mi competencia, pero me olvido de los clientes que ya van conmigo un buen tiempo. Me olvido de mantener esa fidelización. Entonces, ¿qué pasa? Que mis clientes antiguos están viendo absolutamente todos los nuevos beneficios que estoy dando a los nuevos clientes. Y empiezo a decir, bueno, a mí no me dan esto y ya llevo 3 o 5 años con esta empresa. Entonces, si no me dan, simplemente me cambio, en la otra soy nuevo y me van a dar nuevos beneficios. Entonces, esto es muy cierto. Y créanme, a nivel corporativo, a nivel masivo, a nosotros nos ha pasado justamente la deserción de clientes que han ido con nosotros años, pero justamente porque no vemos esos mecanismos para mantenerlos, para hacer esa fidelización. Y eso es un punto clave. Muchas gracias. Listo, entonces, bueno, quería comenzar con este preámbulo para saber e identificar los tips, los mejores, las mejores recomendaciones para un gerente, asesor, coordinador, etcétera, que esté en mi campo de las ventas. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver lo que nos dice acá. Tenemos que los gerentes de ventas son los conductores del motor de ingreso de una empresa, correcto. Efectivamente, miren, yo les cuento de mi caso. Nosotros, bueno, damos todo el servicio de Internet corporativo, tenemos nuestras filiales que dan Internet masivo, a home, etcétera.
pero efectivamente el fuerte y todo, uno dice, está en el área técnica, porque claro, los técnicos son los que van a instalar la fibra óptica, van a realizar el tendido, van a poner visa, radio, etcétera, para poder tener esa comunicación. Pero en sí, ¿por qué hacen esta actividad? Porque justamente la parte comercial ganó el contrato, hizo la relación comercial y por eso es que están justamente haciendo la parte técnica. Entonces, ¿a qué voy? Es que hay diferentes compensaciones y en cada empresa debe ser diferente. Por ejemplo, en la que yo trabajo y les estoy contando, el área comercial, obviamente a los asesores comerciales, a los vendedores, les dan como una motivación cierto porcentaje de lo que venden. El área técnica simplemente cumple sus objetivos, tienen un KPI que sí es un bono de desempeño por cumplir las tareas, pero es totalmente diferente el esquema, porque estoy acá consiguiendo mi negocio, mi contrato y acá simplemente estoy haciendo la instalación de todo lo que es el servicio, ¿sí? Sin las dos, obviamente la empresa no funciona, pero es unas, o sea, son diferentes. Por eso se llama acá, es el motor de ingresos. ¿Por qué? Porque el área comercial, el área de ventas está cerrando como tal ese negocio, ¿sí? Entonces, siempre hay una diferenciación entre la una y la otra. Debe haber empresas que tienen otros mecanismos, pueden tener otros incentivos, etcétera, pero bueno, yo les estoy contando el caso de acá. Entonces, hay que considerar también que sin ese contrato, sin esa negociación, sin ese cierre de negocio, la parte técnica, en este caso operativa, no tendría que hacer instalación. Entonces, por eso es un motor de ingresos, ¿ya? Tenemos como otra característica, los gerentes de ventas creen y nutren equipos de ventas de alto rendimiento y los llevan a generar pronósticos de ingresos exitosos y satisfacer las necesidades de clientes. A ver, primero, aquí es de llevar de ventas de ventas de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Justamente nuestro gerente de ventas, coordinador de ventas, jefe de ventas, etcétera, como deseen llamarlo, es justamente el líder que va a establecer su equipo y va a decirles lineamientos para poder guiarles, ¿verdad? Entonces, por eso es que nutre a los equipos y justamente en el decir de alto rendimiento, no sé si les pasa en su trabajo, pero acá es como un nivel de competitividad, de competencia, porque claro, es quien es la persona que puede atraer más clientes, voy a tener más comisiones y justamente por eso estoy en mayor rendimiento, porque quiero ganar y ganar y ganar y ganar a los demás que están en mi misma área, ¿sí? Entonces, en eso se va viendo rendimientos, mejores oportunidades, mejores opciones, que es lo que yo trato de abarcar. Y uno como asesor comercial, obviamente lo que trata es de acaparar la mayor cantidad de clientes que pueda, ¿sí? Porque es un atractivo económico también y aparte pues es parte de mi trabajo, ¿sí? Y acá es importante que también nos habla de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto es justamente uno de los tips que nos comentaba Ali, que nos decía es el saber escuchar. Entonces, como nosotros sabemos, antes de lanzar un producto, antes de lanzar un servicio, generalmente nosotros hacemos nuestro famoso estudio de mercado, en lo cual se va viendo qué son las necesidades que tienen mis posibles clientes potenciales, ¿sí? Si digo, yo quiero seguir ofreciendo este servicio de Internet, perfecto, escuchar qué son las necesidades que tienen los clientes. Puedo decir, ¿saben qué? A mí en las horas pico, generalmente de tal hora a tal hora, tengo una descarga de datos, tengo una subida de datos totalmente terrible. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí de idea? Que yo puedo hacer liberación de canales, puedo aumentar hilos de fibra, puedo aumentar capacidad para que no tenga una saturación. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy con este ejemplo que les pongo? Es que escucho cuáles son las necesidades de mi segmento de clientes y esas necesidades las convierto en oportunidades para ofrecerles a mis clientes como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a lograr? Primero, tener una conexión y una relación de comercial adecuada con mi cliente. ¿Por qué? Porque el cliente siente que está siendo escuchado también, ¿sí? Si nosotros nos ponemos, como decía Ramiro, el lado de empatía. Ahora yo no soy vendedor, me pongo del lado del cliente. ¿Qué es lo que quiero del lado del cliente? ¿Sí? Y así es como voy construyendo las oportunidades para poder satisfacer esas necesidades, ¿ya? Y lo otro, otra característica es que tenemos para comprender responsabilidades de un gerente de ventas, es importante comprender su posición en la organización y los roles y características que con él están. Entonces, a ver, ¿qué es importante? Y aquí también parte del concepto de empatía. De hecho, empatía es justamente uno de los 7 hábitos
que nos permite ser más exitosos, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí nos habla de comprender la posición en la organización que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nosotros vemos a nuestro coordinador, jefe de ventas, gerente de ventas, a veces como que fuera realmente un ogro, como que fuera una persona que solo me está diciendo, oye, necesito que vendas eso, pero no vemos desde el otro lado también cuál es su presión. ¿Sí? Generalmente ellos también tienen que hacer un cumplimiento, tienen que, si están liderando un equipo, mucho más difícil porque tienen que hacer el rendimiento de todo su equipo, tienen que responder por todas las responsabilidades del equipo, ¿sí? Entonces, por eso es importante y vital conocer qué es la función que él tiene dentro de la organización y también cuáles son sus funciones, sus resultados que él debe mostrar para en base a eso poder hacer un buen equipo, ¿sí? Porque si no, yo me pongo en la posición de que, ay, me está pidiendo esto, es un loco, yo no voy a vender, yo, etcétera, que créanme que también es uno de los casos que escucho a diario un poco más, pero es justamente poder hacer esa relación en equipo y pues al fin y al cabo el objetivo de ambos va a ser vender, ¿sí? Pero es mantener una buena relación con mi equipo y con mis superiores para poder mantener mi liderazgo horizontal, ¿sí? Una comunicación totalmente directa y que básicamente seamos escuchados el uno del otro, ¿ya? Esto es características de un gerente de ventas. Vamos acá, aquí. Nos indica que para comprender el valor que un gerente de ventas aporta a la empresa, justamente ligado a lo que decíamos en el anterior párrafo, es bueno realizarse una pregunta de, ¿es más importante tener un excelente gerente de ventas y un vendedor promedio o tener excelentes vendedores bajo un gerente promedio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree Ramiro? Perdón, se no se conectaba el este. Tener excelentes vendedores bajo un gerente promedio. Yo creo que es importante siempre la cabeza. Creo yo que es muy, muy importante la cabeza, porque usted puede tener un grupo de muy buenos vendedores, pero pueden ir desbocados como caballos, así corriendo como locos, metiéndose en otras zonas, invadiendo. O sea, sin una buena cabeza el equipo no me parece que funcione. Y buena cabeza me refiero a siempre tratar de tener un líder más no un jefe. Exacto. Entonces, creo yo que siempre va a funcionar de la cabeza, que estemos sanos. Igual es como nosotros, si estamos bien con nuestra cabecita, los demás órganos van a funcionar de la mejor manera. Muy bien. Tati, ¿usted qué cree de esta pregunta? Yo también comparto la idea de Ramiro, tener, como dice, un buen líder, porque creo que hay en sí muchas personas que a veces por el hecho de ser jefes o gerentes, creo que se sube, creo como dicen, a la cabeza el cargo y a veces trata de imponer a los que están abajo de ellos y creo que esa no es la idea, sino en sí también tratar de compartir y de entender y de escuchar también opiniones o aportes que ellos puedan aplicar a uno como líder. Entonces, también comparto esa idea con Ramiro. Muy bien. Y Ale, ¿usted qué nos comparte de esto? Estoy totalmente de acuerdo en que una buena cabeza puede llevar al éxito a la empresa, ya que por experiencia yo podría decir que uno como vendedor, si es que no tiene tal vez ese liderazgo, uno puede hacer las ventas más exitosas, pero si uno no tiene esa ratificación de que te digan qué buen trabajo o te apoyo en esto o ver una ayuda, creo que a uno lo desmorona totalmente y se mete en la cabeza de, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto si no les parece bien? Creo que sería correcta la respuesta de Ramiro en que si es que no hay esa persona, ese líder que te va guiando, que te va ayudando y te va motivando, no funcionaría el campo de ventas así. Correcto. A ver, es muy, muy valioso, muy apreciado lo que están comentando y justamente vamos ahí, ¿no? O sea, por eso se trata, y las palabras que dice Ramiro tienen toda la razón, de tener mi líder
que esté justamente con ese equipo llevándolos a flote para salir todos en los objetivos que se tienen. Ahora, claro, decirlo así es sencillo, se lo puede decir, pero ya ejecutarlo es un poco más complicado. Muchas veces puedo tener un lindo líder, un excelente líder que también tiene que luchar contra un equipo totalmente complicado. Siempre hay personas que van a apoyar y siempre hay personas que poco más si le quieren poner la piedra para que el líder de ahí salga o no le cayó o cualquier otro tema, ¿sí? Entonces es complicado realmente poder decir yo cuento con mi equipo el 100%, porque créanme que aunque uno tenga esa percepción, hay muchas veces que le pueden mostrar delante de uno que sí, que le apoyan y todo, y por atrás ustedes saben cómo es la relación, pero básicamente nosotros debemos enfocarnos, como decimos, en la mayoría o en su generalidad. Tratar de poder llevar a ese equipo con las mejores características, con un entendimiento, con una empatía de parte y parte y también con una parte de exigencia, ¿sí? Porque si es que también no nos ponemos un poquito exigentes o dejamos así todo y ya no pasa nada, no estamos tampoco liderando un buen equipo. Un parte de un líder es decir también en qué partes se falló, en qué partes va a mejorar, pero está también en la forma en cómo lo dice, ¿sí? No es lo mismo que a alguien le vengan a decir, por ejemplo, en una reunión uno está y me parece, no, no me parece, no, esto no. Que cambiarle el diálogo y decirle, ¿qué te parece si mejor hacemos esta idea? ¿Sí? A uno desde percepción de un equipo lo toma de una diferente manera, que si me vienen y me dicen, no, 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 a decir, ¿qué te parece si cambiamos esto? ¿Sí? Entonces son a veces palabras, a veces la forma de llegar a mi equipo, la forma de decir, puede cambiar muchísimo en cómo va esa relación entre equipo y líder, ¿ya? Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice, los gerentes promedios llevan a sus representantes de ventas a su nivel, mientras que los mejores gerentes de venta brindan excelencia a todo su territorio. A ver, aquí hay una parte y les voy a conversar justamente igual de mi trabajo. No sé si ustedes han escuchado, claro, la parte de coaching y todo, pero hay una parte que es de mentoring. No sé si lo han oído, pero a mí me encantó ese concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la empresa en donde estoy, el líder, le pueden llamar gerente general, representante, la persona que tiene una visión para los negocios enorme. Entonces, ¿qué es esta parte de mentoring? Que bueno, diferentes personas lo llaman, pero es básicamente lo mismo. Es justamente que la persona líder, la persona que es agilísima o la persona que es súper hábil para el tema de negocios, pueda compartir cuál es esa experiencia y aprender de ellos. Por ejemplo, una persona que había seguido todos estos cursos nos dijo en una reunión y estuvo increíble, era yo aparte de ser empleado de aquí, funcionario, yo quiero crecer y quiero conocer qué experiencias tuvo el líder de esta entidad. ¿Cómo es que pudo llegar al lugar en donde está? Y quiero aprender de esta persona. Entonces, cuando todos escuchamos eso, fue como que excelente. O sea, es una excelente idea. Primero, de que puede tener una relación totalmente directa con alguien que tiene una visión increíble en el campo de los negocios y le puede dar sus experiencias, sus tips y todo eso para saber cómo llegó hasta ahí. Porque no es que las personas que están en todos estos altos cargos o que tienen una visión increíble para negocios nacieron y llegaron y están ahí. No, también como todo mundo empezó debajo, tuvo sus experiencias, tuvo sus pésimas experiencias y ahora está donde está. Entonces, eso nos explicaba justamente la parte de diferencia del coach y la parte de diferencia de esto que les cuento del mentor. Coach, yo puedo simplemente recomendar, decir mis experiencias, lo que sea. Lo otro ya es establecer en estrategias de qué vas a hacer para poder lograr esto, ¿sí? Entonces, esto yo les digo internamente, a nosotros es como que nos cambió el chip y decir efectivamente, claro, estás como un empleado, como un trabajador, pero siempre quieres hacer más y obviamente está bien crecer y basarte en una experiencia de alguien que ha logrado tanto, ¿sí? Entonces, bueno, esto les quería compartir porque justamente es la idea, ¿no? Y la parte de quien recibe esto, de quien dicen, bueno, quieren escuchar todo, también hacen que les puedan guiar
y pues por eso es de brindar excelencia y encaminarlos, al igual que esta persona. Es como un profesor. Cuando un profesor da clases, lo más que les puede llenar, créanme, es que los alumnos sean muchísimo mejor que él, que los alumnos aprendan y adquieran experiencias y después estén hablando de todo lo que han logrado, de todo lo que continúan. Créanme que eso es totalmente satisfactorio. Lo mismo es acá para la parte de ventas e instruir a su equipo para que su equipo después sea mejor y tenga mayores experiencias, ¿sí? A eso se basa en brindar excelencia a todos. Luego, nos dice como otra característica, un gran gerente que hereda a los vendedores promedio sabe cómo entrenar, aconsejar. Bueno, esto es ligado a lo que tenemos arriba, motivar, reemplazar, etcétera, hasta que hayan creado una fuerza de ventas de alto rendimiento. Es decir, con sus experiencias, con sus tips, con sus lineamientos, ir creando y fortaleciendo a este grupo de ventas, ¿sí? La idea es, como les digo, un trabajo en equipo y que al final, pues, ese trabajo surja de una mejor manera, ¿ya? Vamos a leer esto. ¿Qué nos dice? Los datos respaldan la idea de que los gerentes de ventas tienen el poder de mejorar drásticamente la calidad de sus empleados. Claro, o sea, básicamente, como decíamos en los campos anteriores, es un líder el que va a ir mejorando los aspectos, cambiando lineamientos, tomando decisiones para que los pueda ver. Ustedes han de haber liderado muchísimos grupos, muchísimos proyectos y cada uno sabe quién es cada persona, o sea, esta persona me ayuda en esto, otra persona en esto, esta persona es más proactiva, etcétera, y está en ustedes cómo poder ir desarrollando o descubriendo esas actividades de las otras personas para formar un equipo, ¿sí? Eso no es que haya un tip o algo, eso se lo conoce cuando ustedes van trabajando con su equipo, ¿ya? Ahora, nos dice que un estudio de los mejores gerentes de ventas mostró que sus nuevas contrataciones de ventas después de 20 meses en el trabajo tuvieron un mejor desempeño que los nuevos, ¿sí? Estos tenían más probabilidades de mostrar un rendimiento decreciente con el tiempo. ¿Pero por qué se da esto? Porque los altos directivos tienen capacidad de identificar y atraer vendedores talentosos, capacitarlos, entrenarlos, nutrirlos. Es lo que yo les acabo de decir. Cuando uno empieza con su equipo, y por eso les digo, les ha de haber pasado, uno ya va descubriendo qué habilidades, qué debilidades tiene ese equipo, ¿sí? Tiene esa persona. Miren, yo, por ejemplo, ya en un anterior trabajo tenía un grupo bastante complicado en el que, claro, se veía que únicamente ya con su presencia, con estar ahí, ya creaba hasta un malestar en el resto de personas. Entonces, sí es, créanme, es un reto aparte del trabajo que uno tiene ya de por sí, el poder familiarizarse y llevar a ese grupo a que salga con ustedes. ¿Sí? Eso les digo, siempre van a haber personas que les apoyan y siempre van a haber personas que lo que más quieren es ponerles alguna trampa. Entonces, es ahí cómo poder identificarlos. Y sí mismo, pues ya no ven que efectivamente no se puede despertar alguna buena relación o algo, pues sí, hay que tomar otras decisiones, ¿no? Porque también es de salir con su equipo y no pues muchas veces por partes afectivas o porque da pena o porque cosas así, pero también hay que, si es que ya no vamos en un mismo equipo de cumplir los objetivos, pues no vamos, ¿no? O sea, tampoco es de estancarnos ahí o a veces llevarnos por nuestra parte emocional. Miren, yo les cuento también una experiencia bueno, justamente un gerente de acá, de Telco, que es totalmente admirable, ¿no? Pero también a veces cuando uno le escucha, uno piensa y dice, ¡guau, qué frío este hombre!, ¿no? Por ejemplo, la otra vez decía, si alguien hizo mal el trabajo, se va. Y se va de la empresa a la primera. Y se va porque se va. Y así me venga la esposa, los hijos, lo que sea, a llorar, se va. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Porque la persona sabe cuáles son las políticas de ética, sabe lo que tiene que hacer acá en la empresa y sabiendo todo eso hizo una falta grave. Si es que yo le paso esa falta grave, créanme que todos los demás van a pensar, le pasé eso, a mí también me va a pasar. Entonces él, con unas palabras que nos decía, pero que créanme que se me ha quedado, es justamente que me decía, yo ya soy como actualmente son los doctores, así de que te dicen que tienes una enfermedad terminal que te va a durar tanto tiempo, yo me he vuelto así. ¿Por qué? Porque, y por una de las razones que les decía. Entonces, les cuento esta experiencia porque no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, a veces uno está con
como digo, un corazón de madre y muchas veces eso no es lo mejor, ¿sí? Porque yo ya genero ese ambiente en el resto de mi grupo y como les digo, después el respeto, etcétera, ya se perdió. Entonces, muchas veces al líder le toca ser como buena gente, como empático, como fuerte en las decisiones, ya tienen que tomar decisiones muchas veces drásticas, ¿sí? Entonces, bueno, esto les ponía un poquito porque a veces nos hablan del tema de que los actos directivos no pueden con este equipo, le mandaron, es mala gente o tiene una fama de eso. Simplemente uno conoce, sabe y sabe cuando tiene que tomar una decisión ya totalmente cerrada, ¿sí? Ya, vamos a la otra característica que nos dice que la investigación, bueno, de este estudio que les estaba contando anteriormente, nos dice que también se mostró una correlación positiva entre la cantidad de tiempo que un gerente de ventas pasa entrenando a sus representantes y la capacidad de los representantes de superar a las regiones vecinas. Es decir, es lo que yo les decía, ¿no? El líder que está ahí, porque se busca un líder, es justamente formar a su equipo y que ese equipo pueda superar desde su propio líder hacia el resto de áreas, empresas, competencia, etcétera, ¿sí? Esa es la función, es entrenarlos, es fortalecer su área de ventas para siempre poder escalar a mejores oportunidades y tener todo mi proceso famoso de mejora continua, ¿ya? En este campo, no sé, Tati, en su anterior trabajo, en su trabajo actual, ¿tenía algún líder de sus proyectos, de su equipo, etcétera, que no tenía este espíritu de entrenar mejor a su equipo y tenía un liderazgo totalmente opuesto y solo él, autoritario, etcétera? ¿O era lo contrario? Verá, yo tuve una experiencia, o sea, en mi caso, ¿no? Hace, bueno, creo unos 7, 8 años yo trabajé en la línea del Rosado. Y hubo la ocasión de que yo tuve la oportunidad de ser líder. Pero en sí me costó mucho porque desde un principio yo era amiga, compañera y todo. Entonces al momento en que a mí me tocó estar del otro lado, para el resto de mis compañeros era complicado, como que en cierto momento me decían, ¿y quién eres tú para decirme qué hacer o qué no hacer? Entonces tenía una posición media complicada y creo que tuve que manejarlo desde ese punto, ¿no? De decirle, mira, ayúdame, porque habían horarios, ¿no? Pero netamente de mí dependía si ciertas personas se van temprano o más tarde, dependiendo del trabajo que había. Entonces yo lo que solía hacer en su momento era cambio y me decían yo y tengo yo que sé tal cosa que hacer, ayúdame para irme temprano, cosas así. Yo les decía listo, si tú quieres eso, desde ahora ayúdame tú también haciendo tu trabajo bien o si tienes que hacer esto o ayúdame esto arreglando o lo que sea que tocaba hacer y yo te ayudo, o sea, si tú colaboras yo también colaboro. Entonces empecé a manejar la situación de esa manera y creo que así poco a poco las cosas me funcionaron hasta que ya renuncié y ya eso fue la experiencia que yo tuve personal, pero en sí de parte de mi jefe yo tenía muchísima presión porque hubo un momento que llegó un chico que, o sea, literal ni el gerente pudo con esta persona y al final lo despidieron porque era una persona muy difícil. Creo que hasta yo terminé llorando porque era muy complicado este chico, pero eh, creo que eso me ayudó bastante a mí hasta fortalecerme porque yo era como que no, ¿qué les digo? ¿Cómo voy a hacer para yo afrontar la situación?
pero creo que fue una buena experiencia para aprender de parte y parte. Ujú, ujú. Sí, es muy cierto. Saben que una de las características que ahorita justo escuchándole a Tati, también he escuchado de los líderes que tenemos acá, es no mezclar amistad con tema laboral, ¿no? Por ejemplo, claro, mi jefe decía, quiero traerle a tal amigo que trabaje, pero mejor no lo voy a traer porque es mi mejor amigo de toda la vida y no quiero estar mezclando eso. Y tiene razón, ¿sí? Porque muchas veces se confunde ese grado de amistad o se pasa esa confianza con la responsabilidad que tenemos en el trabajo. Entonces, por ejemplo, muy bien, eso es otro de los tips que nosotros podemos anotar, es separar y esto decirlo desde un inicio. Si bien es cierto, a veces nos toca trabajar con amigos, a veces nos toca trabajar con familia, nos toca, pero una cosa es la familia, una cosa es la amistad, etcétera, y otra cosa son las responsabilidades del trabajo. Y eso hay que dejarlo claro desde un inicio, ¿sí? Porque si no empiezan todos estos temas de distorsiones. Y otra de las características, justo escuchándole a Tati, es el tema de la experiencia, ¿no? O sea, a todos, yo creo que todos nosotros hemos pasado por un punto en nuestra vida, generalmente, cuando recién estamos empezando en el campo laboral, en que es y ahora, y que les digo, y si es que les digo así, van a reaccionar mal, y si es que les digo muy suave, y empezamos con esto. Pero en sí la experiencia es lo que nos va diciendo cómo hacer, cómo actuar, qué posición tomarla, y eso es lo que aprendemos. Y justamente escuchándole a ella, teniendo a veces personas que realmente han sido duras, se puede decir, desde el campo docente, desde el campo profesional ya, siempre yo digo cada uno de ellos, cada uno de nuestros líderes, y si nos ponemos a contar aquí el tema de jefes y todo que hemos tenido, yo creo que cada uno de ellos ha aportado en el fortalecimiento, en el carácter, en el desempeño que nosotros tenemos ahora. Y eso lo vamos a seguir incrementando, lo vamos a seguir desarrollando en función de las personas que van llegando a nosotros y nos dan siempre yo siempre digo, un granito de arena en el cual nos aportan para bien o para mal, porque esa experiencia nos va a servir, ¿sí? Entonces, eso es importante. Un ejemplo igual, Ale, de que usted en algún momento es líder, fue líder, cómo pudo llevar algún tema con su equipo complicado o no. Bueno, sí, en el caso mío laboral, sí estoy como líder. Es un tema bien complicado, pero sí toca seguir siendo estricta. Por ejemplo, una de las cosas que me ha tocado que funcione es este tema de no darles haciendo lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, yo controlo el tema de inventarios. Entonces, dejo de hacer muchas veces mis actividades y me voy a revisarles el inventario. Hacerles un inventario sorpresa, necesito tantos códigos, cuéntame, yo reviso, a ver, ábreme esa caja, exacto, muchas gracias, cojo, me retiro y voy y realizo mi conteo en la oficina y simplemente les digo, no tienen nada más de dónde este producto, no, nada, listo. Tenemos este faltante, tenemos este sobrante, gracias chicos, ustedes saben las consecuencias. Entonces creo que en ese tema hay que ser bien estrictos, ¿no? O sea, no hay que darles ni chance a buscar, a solucionar ellos mismos, porque en verdad, o sea, eso uno es el que queda mal, no la otra persona. Y aparte se acostumbran, ¿no? Aparte se acostumbran, no puedo, no esto, bueno, pero lo hace ella. Es penoso decirlo, pero eso pasa. Entonces así es. Sí, correcto. Hay que ser estrictos en esa parte. Y finalmente, Ramiro, en un minuto, ayúdenos una experiencia en la que su liderazgo en su emprendimiento, en lo que ha llevado con un equipo. Bueno, recién me cambiaron de proyecto Inge, estoy en el proyecto Jóvenes, entonces ahora estoy liderando a los chicos de acá de Calderón. Entonces, la verdad, yo quise hacer algo espejo. Es decir, yo he tenido jefes malísimos ahí en el trabajo, malísimos, pésimos. Entonces yo dije, yo no me voy a reflejar en eso. Yo les voy a dar la confianza a los chicos.
voy a tratarles como me gustaría que a mí me traten, con los limitantes de que si me fallas una vez, olvídate. Se acabó el Rami, chévere, y hasta ahí llegamos. Mientras tanto, tú tienes la libertad de hacer tu trabajo de la mejor manera, como a ti te parezca, como tú creas, porque nuestro trabajo es de creatividad. Entonces, mientras más creativo tú seas, chévere. Pero si me llegaste a fallar, te fregaste. O sea, ahí sí vas a conocer la peor persona del mundo mundial. Aunque no soy cargoso porque no quiero precisamente ese espejo, no quiero reflejarme así de esa manera. Y sobre todo, no ser envidioso, y si me dice voy a estudiar, dale, chévere, te doy todos los permisos del mundo porque te vas a superar, porque es cosas que a mí me pasaron y que me limitaron muchísimo por esta envidia. Usted sabe lo que es trabajar en empresa pública y el montón de envidias y todo, entonces no me quise hacerme espejo precisamente. Ok, perfecto, una gran experiencia. Es lo que yo les digo, o sea, a nuestra vida llegan diferentes jefes, diferentes personas que muchas veces decimos qué bien, así me quiero reflejar, y de otras que decimos nunca quiero parecerme a esta persona. En Ajá. docentes, en jefes, en amigos, en todo. Correcto, entonces, bueno, esas son características principales de lo que un gerente de ventas, un coordinador de ventas, etcétera, como se llamen, diferentes denominaciones, es lo que debe tener para su formación y para su equipo como tal, ¿sí? Entonces, con esto hemos visto la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Clarísimo. Chicos, entonces les agradezco su participación. Tengan una buena noche y nos vemos la siguiente semana. Que esté Gracias, muy profe. bien, Buenas hasta luego. noches. Buenas noches.